Se supone que la lealtad familiar es recíproca. Al menos eso creí durante la mayor parte de mi vida. Soy Daniel, tengo 33 años, soy soltero y no tengo hijos. Pero durante años, estuve más involucrado en la familia de mi hermano de lo que nadie debería. Mi hermano mayor, Ryan, era el hijo predilecto. Siempre lo había sido. Se casó joven, tuvo 3 hijos con su esposa, Emma, y construyó esta imagen del hombre de familia perfecto. Pero detrás de esa imagen, estaba ahogado en deudas, cambiaba de trabajo constantemente y dependía continuamente de mí para que su mundo siguiera girando. Y como un idiota, lo dejé. ¿Necesitaba ayuda con el alquiler? Yo lo pagaba. ¿Los niños necesitaban regalos de Navidad? Me aseguraba de que tuvieran lo mejor debajo del árbol. El coche de Emma se averió. ¿Adivina quién pagó las reparaciones? Me decía a mí mismo que era lo que hace la familia. Que algún día, cuando Ryan se recuperara, apreciaría los años que pasé asegurándome de que sus hijos no sintieran el peso de sus errores. Pero la pasada Navidad, aprendí exactamente lo poco que significaba todo eso. Empezó como cualquier otra Navidad. Llegué a casa de Susan y Robert, nuestros padres, con los brazos llenos de regalos. No solo para mamá y papá, sino también para los hijos de Ryan, Emma, e incluso un pequeño detalle para el propio Ryan. Porque, a pesar de todo, aún conservaba la esperanza de que tal vez este año sería diferente. Tal vez habría gratitud en lugar de expectativas. Entré por la puerta y me recibió el caos habitual. Los niños corriendo, Susan afanándose con la cena, Robert viendo la tele como si no supiera que había una reunión familiar. Ryan estaba en la cocina riendo con Emma. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció por un segundo. No le di importancia. Seguimos con la rutina. Cena, charla trivial, el incómodo intercambio de regalos, donde yo di más de lo que recibí, como siempre. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Estaba sentada con mi sobrina ayudándola a armar un juguete que le había comprado, cuando oí a Ryan hablando con Emma en la habitación de al lado. No estaba escuchando a escondidas, pero tampoco me habían invitado a su conversación. Su voz era baja, pero lo suficientemente clara. No sé por qué Daniel se molestó en venir. Este es un espacio familiar. No hay lugar para perdedores que no pueden mantener una relación ni construir algo real. Emma se rió. Bueno, al menos es bueno para los regalos. Mi quid halata. No porque sus palabras me sorprendieran, sino porque en el fondo creo que siempre lo supe. Simplemente nunca esperé que lo dijeran en voz alta. Todos esos años ayudando. Todas las veces que pagué sus cuentas sin cuestionarlas. Todos los sacrificios que hice para que sus hijos no pasaran necesidades. Y para ellos, yo no era más que una perdedora con una tarjeta de crédito. Me levanté, entré en la habitación y miré a Ryan fijamente a los ojos. Se puso pálido, dándose cuenta claramente de que había escuchado cada palabra. No grité, no armé un escándalo. Simplemente dije, ya no tienes que preocuparte de que te moleste. Y me fui. Sin despedidas, sin explicaciones, porque la gente así no merece un cierre. Merecen consecuencias. Esa noche, me senté en mi apartamento mirando mis extractos bancarios. Se han gastado miles a lo largo de los años. Alquileres, facturas de servicios, transferencias de emergencia, regalos. No solo fui generosa. Yo era su red de seguridad. Y se habían estado riendo a mis espaldas todo el tiempo. Llamé al señor Bennett, mi abogado, a la mañana siguiente. No porque estuviera planeando algo drástico, sino porque quería consejo sobre cómo desvincularme de cualquier vínculo financiero que aún persistiera. Revisó todo y confirmó lo que ya sospechaba. No había acuerdos formales. No había deudas pendientes por escrito, lo que significaba que Ryan y Emma habían estado viviendo a costa de los demás, y yo se lo había permitido, pero ya no más. El señor Bennett me preguntó si quería enviar una notificación formal, algo para dejar claro que el apoyo financiero había terminado. Le dije que no, porque el silencio diría más que cualquier carta. Después de esa Navidad, no me puse en contacto con ellos, ni llamadas, ni mensajes, ni recordatorios de cumpleaños para los niños. Por primera vez en años, dejé de desempeñar el papel de proveedora no remunerada.
Y al principio, fue silencioso, demasiado silencioso. Sabía cómo funcionaba esto. La gente como Ryan y Emma no se da cuenta de que te has alejado hasta que les afecta. Así que esperé. Y, efectivamente, 3 semanas después, mi teléfono vibró. Un mensaje de Ryan. Hola, el alquiler está ajustado este mes. ¿Puedes echarme una mano hasta el próximo sueldo? Ni una disculpa, ni un reconocimiento de lo que había dicho. Simplemente volvió a lo de siempre porque, en su mente, para eso era para lo único que servía. Le dejé el mensaje a Reed. 2 días después, otro mensaje. Daniel, ¿recibiste mi mensaje? Entonces Emma intervino. Los niños preguntan por ti. No los castigues por un malentendido. Un malentendido. Es curioso cómo la falta de respeto se minimiza cuando el dinero deja de fluir. No respondí porque no me interesaban explicaciones ni excusas. Me interesaba la paz, algo que no había experimentado desde que empecé a cargar con sus gastos. A finales de mes, el tono cambió. Ryan llamó, algo que rara vez hacía a menos que fuera urgente. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje estaba cargado de frustración disfrazada de preocupación. Mira, no sé cuál es tu problema, pero esto es familia. No puedes simplemente darnos la espalda. Sonreí al oírlo porque dar la espalda fue lo mejor que jamás había hecho. Una semana después, Susan llamó. Dudé si contestar, pero la curiosidad ganó. Fue directa al grano. Daniel, ¿por qué Ryan me dice que te niegas a ayudar? Están pasando apuros. Mantuve la voz tranquila. Porque ya no puedo ser su red de seguridad. Jadeó como si hubiera dicho algo cruel. Pero siempre has estado ahí para ellos. Exacto. Siempre he estado ahí, y no he recibido más que insultos susurrados y gratitud vacía. Le dije, tal vez sea hora de que Ryan aprenda a estar ahí para sí mismo. No le gustó esa respuesta, pero por una vez, no me importó. Terminé la llamada antes de que pudiera añadirle culpa. Al mes siguiente, me enteré por amigos en común de que Ryan y Emma se estaban atrasando con las facturas. Su casero no estaba interesado en excusas, y sin mis depósitos regulares, la realidad les golpeó de repente. Incluso intentaron crear una campaña en GoFundMe, inventando una historia sobre dificultades inesperadas, pero yo no contribuí. Sin embargo, observé en silencio cómo las donaciones llegaban mucho más despacio de lo que esperaban. Porque cuando pasas años quemando puentes, no debería sorprenderte de que nadie se apresure a construirte uno nuevo. Emma me envió un último mensaje. No sé qué te pasa, pero esta no eres tú. Eres mejor que esto. Casi le respondí. Tienes razón. Soy mejor que ser utilizada. Pero no me molesté, porque la gente como ella no oye la verdad. Oyen inconvenience. Y yo ya no quería complicarme la vida, solo para mantener la suya a flote. El señor Bennett me preguntó si quería algún documento oficial para protegerme de futuras emergencias. Le dije que no, porque no les iba a dar ninguna oportunidad. Si aparecían en mi puerta, simplemente la cerraría. Si intentaban hacerme sentir culpable en las reuniones familiares, no estaría allí para escucharlo. Por primera vez en años, mi cuenta de ahorros permaneció intacta. Reservé unas vacaciones, mis primeras vacaciones de verdad en muchísimo tiempo. Nada de cancelaciones de última hora, porque Ryan necesitaba dinero para el alquiler. Nada de mensajes molestos mientras estaba fuera pidiendo un poco de ayuda. Solo yo en una playa, dándome cuenta de lo ligera que se siente la vida cuando dejas de cargar con personas que se niegan a caminar por sí mismas. Ryan tardó 2 meses en aparecer en persona. No me sorprendió. Cuando los mensajes no funcionaron, cuando los intentos de hacerme sentir culpable de Susan fracasaron, y cuando la manipulación de Emma no dio resultado, este era el siguiente paso. La desesperación siempre llama más fuerte cuando el silencio es la respuesta. Era un sábado por la mañana. Estaba disfrutando de un café en mi balcón cuando oí que llamaban a la puerta. Supe incluso antes de mirar por la mirilla quién sería. Ahí estaba, Ryan. Había desaparecido la confianza engreída que solía tener. Parecía cansado, estresado, de alguna manera más pequeño. Abrí la puerta pero no lo invité a entrar.
Se removió incómodo. ¿Podemos hablar? Me crucé de brazos. Estamos hablando. Miró a su alrededor como si esperara privacidad, pero no le iba a dar la comodidad de sentarme y fingir que esto era solo una charla entre hermanos. Finalmente, fue al grano. Sé que las cosas han estado tensas, pero necesito tu ayuda. Levanté una ceja. ¿Ayuda o dinero? Apretó la mandíbula. Daniel, vamos. Es lo mismo ahora mismo. Y eso fue todo lo que necesitaba oír. Para él, mi valor todavía se medía en dólares, no en ser su hermano. Empezó a contar su historia del Saab. Estaban atrasados con el alquiler. Emma estaba luchando por encontrar un trabajo extra. Como los niños, no deberían tener que sufrir por un malentendido entre adultos. Lo dejé hablar. Lo dejé cavar más hondo con cada palabra, que gritaba derecho disfrazado de necesidad. Cuando finalmente se detuvo, le pregunté, ¿te acuerdas siquiera de lo que dijiste de mí en Navidad? Bajó la mirada, no respondió. Entonces, le recordé, aquí no hay lugar para perdedores. Eso es lo que dijiste. Se pasó una mano por el pelo, suspirando. No lo decía en ese sentido. Ya sabes cómo bromea la gente. Lo interrumpí. No, Ryan, no era una broma. Así es como me veías, hasta que el perdedor dejó de pagar tus cuentas. Hubo una larga pausa. Por una vez, no tuvo respuesta. Finalmente, murmuró. Así que eso es todo. ¿Simplemente nos vas a abandonar? Sonreí, no por malicia, sino porque había estado esperando este momento. No estoy abandonando a nadie. Simplemente ya no financio a gente que piensa que el respeto es opcional. Intentó un último argumento. Los niños te extrañan. Sabes, eras como un tío para ellos. Esa parte dolió. No voy a mentir. Quería a sus hijos, pero no iba a dejar que Ryan los usara como arma para reabrir una puerta que ya había cerrado. Siempre me importarán, pero no sacrificaré mi dignidad para seguir permitiendo las malas decisiones de sus padres. Su rostro se endureció. La desesperación se transformó en amargura, la máscara que también llevaba volvió. Bien, lo resolveremos sin ti. Asentí. Deberías haber estado haciendo eso desde el principio. Y cerré la puerta. Me quedé allí un momento, escuchando cómo sus pasos se alejaban. Ninguna parte de mí quería correr tras él. Porque una vez que reconoces que alguien solo te valora cuando eres útil, dejas de anhelar su aprobación. La semana siguiente, Susan volvió a llamar. Esta vez, sonaba realmente preocupada. Ryan dijo, te negaste a ayudar. Podrían ser desalojados. Mantuve la calma. Entonces tal vez finalmente, aprenda a valerse por sí mismo. Intentó la frase clásica. Pero la familia, la interrumpí. La familia no te insulta a tus espaldas. Espera un sueldo después. No tuvo mucho más que decir después de eso. Me concentré en mi propia vida. Retomé un pasatiempo que había pospuesto durante mucho tiempo, la fotografía. Pasaba los fines de semana explorando, tomando fotos y redescubriendo lo que se sentía vivir sin estar atado a la crisis de otra persona. Cada vez que sonaba mi teléfono, no me inmutaba, preguntándome si sería otra emergencia que se esperaría que yo solucionara, porque ya no era ese tipo. Es extraño lo tranquila que se vuelve la vida cuando finalmente dejas de ser la red de seguridad de alguien. Durante años, estuve tan acostumbrado al caos de Ryan que se filtraba en mi mundo que el silencio me parecía antinatural. Pero después de cortar la relación con él, ese silencio se convirtió en otra cosa. Se convirtió en paz. Un mes después de que Ryan apareciera en mi puerta, las llamadas de Susan se volvieron menos frecuentes. Al principio, intentó hacerme sentir culpable para que fuera la persona madura. Sabes que Ryan está sufriendo. Es tu hermano. Pero finalmente, incluso ella se dio cuenta de que no iba a ceder. El tono cambió de culpa a resignación. Y luego nada. Fue entonces cuando lo escuché a través de conversaciones familiares lejanas, amigos en común, susurros en reuniones a las que ya no asistía. Ryan y Emma habían sido desalojados. Emma había empacado a los niños y se había mudado a casa de sus padres, un arreglo que yo sabía que no duraría mucho.
Los padres de Emma no eran tan comprensivos como yo lo había sido. Ryan estaba durmiendo en sofás ajenos, gastando amistades de la misma manera que gastaba mi paciencia y mi cuenta bancaria. La gente esperaba que sintiera algo: lástima, arrepentimiento, incluso un sentido de responsabilidad. Pero todo lo que sentí fue claridad, porque ver a alguien lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones no es crueldad. Se llama dejar que los adultos sean adultos. Un día me encontré con una antigua vecina, alguien que solía verme dejar la compra en casa de Ryan o ayudar con los niños. Me preguntó casualmente: ¿cómo está tu hermano? Me encogí de hombros. No lo sé. Ya no es asunto mío. Me miró con esa expresión, mitad sorprendida, mitad aprobatoria. Porque la gente se da cuenta cuando dejas de ser la que lo arregla todo. Simplemente, no siempre entienden lo pesado que era ese papel hasta que lo dejas. Susan lo intentó una vez más, su último intento de recuperarme. Me llamó tarde una noche, con la voz más suave de lo habitual. Daniel, sé que las cosas han estado tensas, pero Ryan está pasando por un mal momento. La dejé hablar. Escuché mientras describía cómo no podía encontrar un trabajo estable, cómo Emma amenazaba con quedarse con sus padres para siempre. Cómo los niños se merecen algo mejor. Cuando terminó, pregunté: ¿y qué esperas exactamente que haga? Hubo una pausa. Luego la verdad, solo ayudarlo a recuperarse como antes. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible. Mantuve la voz tranquila. No lo interrumpí porque no pudiera ayudar. Lo interrumpí porque finalmente me di cuenta de que no debía. Antes de que pudiera responder, colgué. Porque no había nada más que decir. Pasé ese fin de semana haciendo algo que nunca antes había podido hacer. Planificar mi futuro sin tener en cuenta las emergencias de otra persona. Revisé mis finanzas por una vez, orgulloso de lo que vi. Ahorros crescendo. Nada de retiros aleatorios para pagar el alquiler de otra persona. Nada de estrés por si podría mantenerme después de sacar a Ryan del apuro. Me sentía ligera, como si hubiera cargado con un peso durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al estar erguida. Me tomé la fotografía en serio. Empecé a reservar viajes, no solo para escapar, sino para explorar. Rutas de senderismo, paisajes urbanos, momentos que me pertenecían enteramente, capturados a través de una lente que yo controlaba. Sin interrupciones, sin teléfonos que vibraran exigiéndome que resolviera problemas que no eran míos. Solo silencio, de ese que te llena en lugar de agotarte. En un momento dado, me encontré con la hermana de Emma en un mercado. Me reconoció, dudó un instante y luego dijo: he oído hablar de todo. No te culpo. Esa simple frase significó más que cualquier disculpa forzada de Ryan, porque me recordó que la gente sí se da cuenta cuando te están utilizando. Simplemente asumían que lo tolerarías para siempre hasta que dejabas de hacerlo. Para cuando llegó la primavera, apenas pensaba en Ryan. No porque estuviera resentida, sino porque era libre. Y una vez que pruebas ese tipo de libertad, te preguntas por qué te conformaste con menos. Ya ha pasado más de un año. Un año desde que dejé de ser la persona a la que todos llamaban cuando las cosas iban mal. Un año desde que me di cuenta de que ayudar a la familia y ser explotada por ella son dos cosas muy diferentes. Y, sinceramente, ha sido el mejor año de mi vida. La gente supone que alejarse de la familia conlleva arrepentimiento. Que me quedo despierta por la noche preguntándome si fui demasiado dura. Si le hubiera dado a Ryan una oportunidad más, si tal vez, solo tal vez, las cosas hubieran sido diferentes si hubiera aguantado un poco más. Pero esto es lo que no entienden. No me fui después de un solo error. Me fui después de años de ser tratada como una póliza de seguro que nunca pagaron. Años de que se rieran de mí a mis espaldas mientras cobraban mis cheques. Años de pensar que el amor significaba dar hasta que no me quedara nada. Ahora lo sé mejor. Estos días, siento que mi vida realmente me pertenece. Me despierto sin ansiedad por quién me va a necesitar después. Mi teléfono no se ilumina con mensajes urgentes que, de alguna manera, siempre se traducen a Daniel. ¿Puedes cubrir esto? Gasto mi dinero en cosas que me dan alegría, no en tapar los agujeros del barco que se hunde de otra persona.
He viajado más en el último año que en los 5 anteriores juntos. No para huir, sino para experimentar el mundo que había estado demasiado agobiado para explorar. Estuve en la cima de montañas, deambulé por calles extranjeras, me senté en cafés donde nadie sabía mi nombre, y me di cuenta de que así es como se supone que se siente la vida. Sin cargas, sin sacrificios, mía, reconecté con pasiones que había dejado de lado. Cuando las cosas se calmaron, sin darme cuenta de que nunca lo harían mientras siguiera absorbiendo el caos de Rayan. La fotografía se convirtió en algo más que un pasatiempo, incluso organicé una pequeña exposición. Vinieron amigos. Desconocidos elogiaron mi trabajo. Y por una vez, me reconocieron por algo que creé, no por lo bien que arreglé el desastre de otra persona. Susan todavía envía algún que otro mensaje de texto en vacaciones. Cortesia superficial. Ambos sabemos que se trata más de mantener las apariencias que de reconstruir una conexión real. Y eso está bien, porque ya no me interesan las relaciones que solo funcionan cuando doy más de lo que recibo. Me enteré por unos parientes lejanos de que Rayan por fin encontró un trabajo estable. Me alegro por él. Espero sinceramente que esté aprendiendo a valerse por sí mismo sin depender de los demás. Pero, tanto si triunfa como si fracasa, ya no depende de mí. Y ese desapego no es frialdad, es libertad. A veces, mis amigos me preguntan si alguna vez dejaría que Rayan volviera a mi vida. Les digo la verdad. Le deseo lo mejor, pero construyo una paz que no requiere su presencia, porque perdonar no significa reabrir puertas. Significa desearle lo mejor a alguien desde la distancia y saber que uno mismo está mejor así. Ahora oriento a colegas más jóvenes, no solo sobre el trabajo, sino también sobre los límites, sobre reconocer cuando la ayuda se convierte en un sacrificio habitual. Uno de ellos dijo, es difícil decirle que no a la familia. Asentí. Es más difícil vivir una vida en la que nunca lo haces, porque esa es la lección que nadie te enseña. No le debes lealtad eterna a quienes confunden el amor con lo que puedes ofrecer. Todavía guardo una carpeta en mi computadora llena de extractos bancarios antiguos, transferencias y recibos. No como un recordatorio de la pérdida, sino como un recordatorio de lo que sobreviví. Cada número en esas páginas representa una versión de mí que no supo decir lo suficiente. Y cada día que no añado nada a esa carpeta es prueba de que finalmente he aprendido. Así que no me distancié de mi hermano para castigarlo. Me distancié de él porque me di cuenta de que salvarlo me estaba costando todo lo demás. Y me niego a disculparme por priorizarme a mí misma. Ni ahora. Ni nunca. Si alguien me pregunta cómo resumiría este camino, le digo esto. A veces, el mayor acto de amor no es aferrarse. Es soltar antes de perderte por completo. Y eso es exactamente lo que hice.